Ya, muchachos, vamos a empezar. Hoy día vamos a terminar con el estudio del sector primario, ¿ya? Y como ya en algunas ocasiones, en clases anteriores hemos comentado de que el sector primario se divide en dos, en un sector primario extractivo y en un sector primario productivo, ¿ya? Este sector primario productivo se encuentra pues representada tanto por la agricultura como por la ganadería, ¿ya? Entonces vamos a hablar precisamente de estas actividades hoy día, ¿ya? Entonces, para ir haciendo una especie de resumen, ¿ya? ¿Qué son las actividades productivas? Debemos de recordar que la actividad económica primaria se divide en dos, en actividades extractivas y en actividades productivas. Mientras que las actividades extractivas se dedican solo a extraer de manera sucesiva los recursos de la naturaleza, tales como son en el caso de la minería, el petróleo, la pesca, la tala. Aquí el ser humano no se dedica pues a producir árboles, el ser humano no se dedica a producir peces, no se dedica a producir oro o petróleo, no, sencillamente lo que hace es extraer lo que ya la naturaleza crea, ¿ya? Ahora, en el plano de las actividades productivas, ya dentro de la actividad económica primaria, vamos a encontrar las actividades productivas, que ya son distintas a las extractivas. Aquí, ya a través de la mano del hombre, ya es posible multiplicar o reproducir a los animales y a los vegetales. Es decir, si bien es cierto, la vaca, las ovejas, los caballos, la papa, la yuca, son pues seres que pertenecen a la naturaleza, han sido creados por la propia naturaleza. El ser humano, ya a través pues de su trabajo, puede multiplicar eso que ya la naturaleza ha proveído, ¿no? Los puede multiplicar, ¿no? Eso es algo que no puede hacer el ser humano en las actividades extractivas. El ser humano es incapaz, no puede multiplicar, por ejemplo, el petróleo, ¿ya? No puede multiplicar el número de kilos de oro o cualquier otro mineral que exista en nuestro país. No se puede, o sea, no puede hacer eso el ser humano, ¿ya? Pero ese trabajo de multiplicación sí se puede hacer en el plano de la ganadería, en el plano de la agricultura, ¿ya? Entonces, precisamente, haciendo esa diferenciación, vamos a empezar pues nuestra clase, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la agricultura. Miren, muchachos, la agricultura es una actividad pues que ya, o sea, que básicamente se dedica pues a multiplicar los vegetales, ¿no? Utilizando especialmente recursos hídricos y la tierra. Es decir, agua y tierra es lo que necesitas para desarrollar agricultura. Ahora, la agricultura en nuestro país tiene un amplio registro histórico, ¿no? Como ustedes saben, e incluso hemos estudiado en Historia del Perú, ¿no? La agricultura ha sido pues practicada por los primeros pobladores de las regiones andinas, y en realidad pues el ser humano como civilización tuvo que desarrollar la agricultura, y en ella pues recae precisamente la gran revolución neolítica, ¿no? La revolución neolítica. No, con ustedes hemos estudiado en Historia del Perú a partir de la guerra con Chile, ¿no? Pero en todo caso, por cultura general, saben que el hombre, ya en sus inicios, pues, para pasar de nómade a sedentario, es decir, para pasar de una vida que
tenía que estar en constante movimiento, ¿ya? Para quedarse en un determinado lugar, es decir, para pasar a una vida sedentaria, ¿ya? ¿Qué tuvo que desarrollar? Tuvo que desarrollar la agricultura. Entonces, la agricultura tiene un trayecto histórico muy amplio, ¿ya? Y en el caso peruano, con mayor razón aún. Somos un país agrícola ya por excelencia, ¿ya? La agricultura en el Perú es una de las agriculturas más ricas de todo el planeta, ¿ya? Solo aquí en el Perú, podemos encontrar mínimo 3.000 tipos de papa, ¿no? 3.000 tipos de papa. Esto es, evidentemente, refleja la gran productividad de las tierras agrícolas de nuestro país. Y por otro lado, pues la agricultura es la fuente más importante de alimentos, no solo del Perú, sino de todo el mundo, ¿no? ¿Qué sería, pues, de los seres humanos sin el trabajo del campo, ¿no? Sin las papas, es decir, sin los tubérculos, sin todos los vegetales que nos provee la tierra? Sería, pues, impensable que el mundo pueda alimentarse o encontrar una mejor fuente de alimentación que la propia tierra, que en este caso es la agricultura. Entonces, la agricultura tiene una importancia histórica y a la vez también tiene una importancia, pues, en este caso, es que se refleja como una fuente de alimentación para todo el planeta, ¿ya? La agricultura se suele dividir en dos, ¿ya? Una agricultura extensiva y una agricultura intensiva, ¿ya? Precisamente vamos a hacer esa diferenciación y en base a esas diferencias vamos a resaltar sus características, ¿ya? En lo que respecta a la agricultura extensiva, ¿ya? Este tipo de agricultura depende estrictamente ya de las condiciones de la naturaleza. Es decir, depende de la calidad de tierra de un determinado lugar y depende también de la concurrencia de las precipitaciones, es decir, de la concurrencia de las lluvias, ¿ya? Recuerden, la agricultura se debe al agua y a la tierra. Eso es básico en la agricultura, ¿ya? De manera complementaria, por supuesto, está el trabajo, la labor humana, ¿no? Pero como fuentes principales para el desarrollo de la agricultura, nunca puede faltar tierras y nunca puede faltar agua, ¿ya? Entonces, este tipo de agricultura ya necesita, sí o sí, tener una tierra que reúna las condiciones necesarias para para producir, pues, los alimentos que se propongan, ¿no? Y además también va a depender mucho de que llueva o no llueva en determinadas estaciones del año, ¿ya? Ahora, este tipo de agricultura además utiliza herramientas muy rústicas, ¿no? Lo que quiere decir que son herramientas muy básicas, ¿ya? Y además utiliza el abono, ¿ya? El abono natural para precisamente preparar a la tierra, ¿ya? Para que sea lo suficientemente fértil y se puedan cultivar todas las semillas, pues, que en anterior momento se han sembrado. Entonces, abonos naturales como, por ejemplo, pues, la, este, no, casi digo la otra palabra, ¿no? Mejor digo el popó, pues, de los conejos, ¿no? El popó inclusive del cuy, las cáscaras de los frutos, todas esas cosas, muchachos, son abonos, pues, naturales, ¿no? Ahora, el abono, los heces de los animales son muy, em, muy aprovechados por la gente, pues, de provincia, ¿no? Inclusive en la puna, ¿no? En los altiplanos andinos, eh, inclusive la gente, pues, ahí no tienen fósforo, nada, ¿no? Hay escasez de maderas, entonces, ¿qué es lo que, o leña, perdón?
Entonces, ¿qué se utiliza ahí? Se utiliza pues las heces de las vacas, ¿no? El popó de la vaca para precisamente generar sus fogatas, para que puedan cocinar. Entonces, utilizar el popó de los animales, ya inclusive pues, por ejemplo, el guano pues de las aves, ¿no? En las costas, también pues fueron muy importantes y esto sí lo hemos estudiado, cómo es que el Perú llegó a enriquecerse, ¿no? Aunque sea pues de manera fugaz, pero hubo mucho dinero a razón de qué cosa, de la exportación pues de, del popó que se había reunido en las costas peruanas por muchísimo, por miles de años, ¿no? Entonces, eh, el guano siempre ha sido pues muy importante para fertilizar la tierra, ¿no? Y el tipo de guano, es decir, el tipo de abono que utiliza la gente en esta agricultura extensiva, evidentemente es un abono de tipo natural, ¿ya? Bien, por otro lado, este tipo de agricultura utiliza abundante mano de obra, ¿ya? Todo se hace de manera manual, ¿ya? No hay participación de máquinas y por ende, como no hay participación de máquinas, pues se requiere de mucha participación humana. De ahí que las grandes producciones agrícolas del campo estén básicamente dirigidas por comunidades campesinas que por campesinos así de manera individual, ¿ya? Es decir, las comunidades campesinas, pues que agrupa ya a todos los campesinos de un pueblo, ellos solo así son capaces, pues, de producir, de cultivar los alimentos suficientes como para poder venderlos tanto a los mercados de las mismas provincias como las de las propias grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de las características de la agricultura extensiva, ¿ya? De que depende de las condiciones de la naturaleza, ¿ya? Utiliza herramientas muy básicas, utiliza abonos naturales y tiene pues abundante participación de la mano de obra, ¿ya? Y esto evidentemente tiene que ver mucho con la productividad, ¿no? Es poco productiva, ya, es poco productiva y además también poco rentable, ¿no? Aquí en el Perú especialmente los campesinos son duramente pues amenazados por la, por la economía de mercado que tenemos aquí, ¿no? Una economía pues salvaje que solo pues lo que le importa es el producto, más no recompensar pues el trabajo de la gente, ¿no? Entonces, este tipo de agricultura, como ustedes ven, necesita de la participación constante, ya necesita de la participación constante de, de la mano de obra y esto hace que los campesinos pues estén prácticamente esclavizados en las tierras, ¿no? Constantemente tienen que estar desde que amanece casi hasta que anochece en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque la agricultura extensiva no utiliza ningún tipo de maquinaria, de máquinas que puedan facilitarle y reducir el tiempo de trabajo de estas personas. Entonces, ese trabajo de los campesinos, ya ese trabajo constante de los campesinos, pues no está en proporción de lo que se le paga, ¿no? Inclusive recuerdo yo en un trabajo de campo que hice, una investigación en Canta, ¿ya? En Canta, cerca a Lima, Canta es una provincia de la región limeña. eh, Ahí entrevistaba pues algunos campesinos, ¿no? Yo quería conocer la realidad del campesino, de modo que me fui un tiempo allá, ya y financiaba yo mismo mi propia investigación.
y entre las entrevistas que recopilé, pues entendía de por qué los campesinos viven, pues siempre son pobres, ¿no? Siempre son pobres los campesinos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por un saco de papa se les pagaba 80 céntimos, un sol, cosa que es una miseria, ¿no? ¿Y a cuánto venden aquí, pues, o sea, mientras que a los campesinos se les paga por un saco, un sol, aquí en el mercado uno encontraba, pues, un kilo nomás a un sol 50, ¿no? Entonces, había una desproporción en cuanto a lo que acá se vendía, ¿ya? Y lo que se le pagaba a los campesinos, ¿no? Siempre se le paga poco. ¿Ya? Y esto tiene que ver también pues con que se está interesado en que el campesino siempre tenga menos para que así pues pueda mantenerse pobre y no pueda surgir, ¿no? Eh, Lamentablemente esta situación se ha mantenido hasta estos tiempos, eh, pese al gran esfuerzo que hizo el general Velasco, como ya eso sí también hemos estudiado en Historia del Perú, ¿no? Cómo Velasco quiso cambiar la realidad del campesino, pero en los últimos años se ha impuesto la terrible economía de mercado, ese sistema neoliberal que prima pues precisamente las grandes empresas y que no necesariamente valora a los campesinos que trabajan desde que el sol se pone, bueno, desde que amanece hasta que el sol se pone, ¿no? Entonces, esas condiciones lamentablemente se mantienen, ¿no? Ahora, esa pobreza del campesino no solo se debe a que está esclavizado en el campo, ¿ya? No solo se debe a que está esclavizado en el campo, sino que además también se debe también a otro tipo de vicios que ha sido pues impuesto ya desde la época virreinal, ¿no? Que es, por ejemplo, el alcohol, ¿no? El campesino siempre vive alcoholizado, ¿no? Su anisado, el aguardiente es su bebida, pues, cotidiana, ¿no? Eso yo lo he vivido claramente en esas visitas que he tenido, ¿no? A los Andes peruanos, ¿no? Yo he hecho investigaciones por ejemplo, en Junín, ya, y he estado especialmente, pues, en Canta, ¿no? Entre Junín y Canta hice varias investigaciones y ahí me topé con esa realidad, ¿no? Una realidad que ya estaba descrita en los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, ya, un libro que muchachos yo les recomiendo que lean. Ese libro me cambió la concepción que tenía yo del Perú, ¿ya? Y claro, ustedes dirán, ah, con razón que este es rojo, ¿no? Que este profesor es un, seguro que está aliado con los terroristas, con los terrucos, porque así suele pintarnos, ¿no? La prensa peruana, la prensa ignorante, que cree que porque uno está de acuerdo con los planteamientos de José Carlos Mariate, uno cree pues que es terrorista, ¿no? Nada más lejano de eso, ¿no? Mariátegui decía de que el problema del indio, ya en aquella época todavía al campesino no se le llamaba así, sino se le llamaba indio. El problema del indio es el problema de la tierra, ya. Es decir, que el indio pues está esclavizado en la tierra, ya. Nunca puede mejorar su productividad. ¿Por qué? Porque siempre está en una cadena constante de pobreza. Nunca se le paga tanto como para que abandone esa situación en la que vive. Siempre se le paga poco para que mantenga esa miseria y para que pueda seguir pues esclavizado a la tierra, ¿no? Ahora, no se quedaba ahí Mariátegui, sino que además también Mariátegui decía de que el problema del indio también es el alcohol, ¿no? Vive alcoholizado todo el tiempo, ¿ya? Y eso tiene una relación directa con las fiestas, ¿no? Las fiestas en la zona andina especialmente son constantes y especialmente esas fiestas están relacionadas con sus santos, con sus ideas pues religiosas que han sido impuestos en el virreinato, ¿no? Entonces, hacen sus fiestas y sus fiestas pues no son nada baratos, muchachos, ¿ya? Se gastan 30.000, 40.000, 50.000 soles en una fiesta, ¿no? Se crea o no se crea,
esa es los términos económicos a las que llegan ese tipo de fiestas. Entonces, pasan un buen tiempo del año alcoholizados. Y no solo alcoholizados, sino cocainizados. ¿Por qué? Porque el hombre de los Andes no solo pues es esclavo del agua ardiente, sino que también es esclavo de la coca, ¿ya? Paran chachando su coca, ¿no? Y que inclusive hay gente que dice, no, pero eso está bien, porque están eh, manteniendo la tradición de la época de los incas, que esto que el otro. Muchachos, para empezar, en la época de los incas estaba prohibido el chachar coca, por algo muy simple. La coca no es otra cosa pues que un alucinógeno, muchachos. ¿Ya? Para qué masticas la coca? Pues supuestamente para darte fuerza, ¿no? Para que se adormezca tu cuerpo y no puedas sentir los embates del cansancio, ¿ya? Entonces, eso de que se chache coca todo el tiempo no fue una condición de la época del incanato, sino fue una condición ya de la época del virreinato, ya de la época pues en la que fuimos esclavos de España. Y a España le interesaba, ¿ya? A España le interesaba pues que los campesinos estén pues prácticamente drogados para que así puedan aguantar todo el trabajo duro de la agricultura, todo el trabajo duro pues en este caso también eh, de, de la minería, ¿no? Tengan eso en cuenta. Sí, en el caso, bueno, me está preguntando Salma, eso de para poder tener mayor energía en el trabajo, Salma, asumo que te refieres a la coca, ¿no? Y la coca es verdad, es así. Yo le he consultado a los propios campesinos, señores, ¿y ustedes por qué paran chachando coca todo el tiempo? Es más, ellos ya casi creo que ni se cepillan, ¿ah? Este, solo se dedican a chachar la coca y se supone que la coca ya es una especie de, de pasta dental. Y ellos me han dicho que sí. Ellos chachan la coca, ¿por qué? Porque eso les permite cumplir con sus actividades diarias, con sus actividades del campo, ¿ya? Entonces, eso que es visto como una tradición, ¿ya? No todo lo que es tradición, no todo lo que es costumbre está bien. Esa es mi gran crítica también en lo que refiere pues eh, en lo que refiere pues a mucha gente, ¿no? Que dice, hay que, hay que promover las culturas, hay que promover las costumbres del Perú. Mira que aquí tenemos estas fiestas, ¿por qué se está olvidando estas fiestas? ¿Por qué se están olvidando este tipo de prácticas? La coca, ya no se está chachando coca, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que o sea, hay una gran corriente que dice que tenemos que revalorar la cultura peruana, que hay que revalorar todas las costumbres, y cuando yo veo esas costumbres, inclusive en el Canal 7, hasta hace poco, no sé si es que sigue todavía, la verdad es que yo ya dejé de ver televisión hace tiempo, eh, había un programa, ¿no?, de costumbres, cuya conductora era la señora Sonalí, me parece. Entonces, ese programa tenía como objetivo precisamente promover las costumbres en el Perú, ¿no? Y cuando yo veía este programa, esas costumbres que tanto se pretende revalorar en el Perú estaban basados en las fiestas patronales de los pueblos, en las fiestas patronales. Y yo cuando veía pues estas fiestas patronales, veía pues a un conjunto de campesinos que estaban abrazados entre ellos, ya con una botella en la mano, ya sea de cerveza o ya sea de aguardiente. Yo veía un conjunto de personas cargando en sus hombros a un santo que no ve ni escucha, ¿no? A una pequeña figura que se supone es la representación de Dios, ¿no? Entonces, a través de esas imágenes, ¿no?, que se suponía es un acto pues religioso,
A su vez, es decir, con un hombro, con una mano tenía el santo y con la otra mano tenía pues a la cerveza, al alcohol, ¿no? Entonces yo me quedaba fijo mirando ese tipo de escenas y yo me decía, qué hipócrita es nuestra sociedad, ¿no? Y si es que hay alguna costumbre que se pretende rescatar con esas cosas, es la costumbre de la hipocresía. Una costumbre hipócrita que se le ha venido pues imponiendo al hombre del campo, inclusive también aquí en las ciudades, ¿no? Decirle al campesino que tú tienes que estar constantemente en fiestas, darle al campesino el agua ardiente, darle al campesino la coca, y aún más efectivo aún, darle al campesino al santito. Eso, eso es lo que mantiene al campesino en la condición en la que se encuentra. Han pasado más de 500 años desde que los españoles sometieron duramente al campo a los campesinos. Y en 500 años su situación no ha cambiado. Los campesinos pues siguen siendo pues personas analfabetas. ¿Puede ser posible eso? ¿Y por qué? La respuesta está en la forma en cómo viven. ¿Y cómo viven ellos? Viven desde que amanece hasta que anochece pegado en el campo. Viven en fiestas, viven adorando santitos, viven con el alcohol, viven con la coca. Ese es el círculo vicioso de la vida del provinciano, del campesino. Entonces, si tú quieres cambiar, si tú quieres tener otros resultados con el hombre de los Andes, pues tienes que cambiar su forma de vida. Si es que seguimos repitiendo lo mismo, pues sus condiciones de vida van a seguir siendo los mismos. Como dice Einstein, ¿no? Si quieres resultados distintos, pues tienes que hacer las cosas distintas. Si quieres que el campesino mejore sus condiciones de vida, primero págale más por su trabajo. No puede ser que sigan ganando una miseria por su trabajo. Por otro lado, quítale el alcohol, quítale la coca, quítale esa costumbre de estar en fiestas todo el tiempo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero sin embargo, aquí en el Perú todo se malinterpreta y más bien lo que hacen es revalorar supuestamente esas costumbres, esas fiestas patronales, ¿no? Que como les he dicho, lo único que se puede rescatar ahí es la cultura, no la cultura incaica, no la cultura virreinal, sino la cultura pues de la hipocresía, la cultura de la hipocresía. Porque las fiestas en los Andes empiezan con misas y terminan en una borrachera fatal de 4 o 5 días. Quienes hayan visitado o alguna vez hayan estado y hayan sido observadores, hayan sido observadores eh, de la realidad andina, muchachos, no podrán desmentirme. Esa es la situación. Si yo digo todas estas cosas es porque yo lo he visto, ¿ya? O en todo caso porque lo he estudiado. Esa es la realidad, esa es nuestra situación. Habría que cambiar eso. Al lado de la agricultura extensiva está la agricultura intensiva, ¿ya? Y, y, y la, y la relación entre estos tipos de agricultura, pues son una relación de antonimia, ¿no? Si es que queremos utilizar las analogías, ¿no? Hay una relación de antonimia, y es que mientras la agricultura extensiva, ¿ya? Eh, es dependiente de la naturaleza, es decir, es dependiente tanto pues en este caso de las lluvias o de la calidad de la tierra. Aquí ya no. Aquí en la agricultura intensiva, haya o no haya lluvias, igual va a haber riegos en los campos.
¿no? Entonces aquí ya se empieza a desarrollar pues la tecnología, ¿no? Se aplica la tecnología a este tipo de agricultura y se tienen pues métodos de riego de agua artificial. Entonces son métodos artificiales de cómo se puede estar regando la tierra. Ahora, por otro lado, utilizan maquinaria, pues, ya, maquinarias. Y aquí, precisamente, la participación de las máquinas ya genera un resultado muy distinto a lo que genera la agricultura extensiva, donde precisamente no hay máquinas, entonces tiene que haber más mano de obra. Y aquí en la agricultura intensiva, mientras más máquinas hay, menos mano de obra se utiliza, ¿ya? Y especialmente aquí la mano de obra es calificada, ¿ya? Es una mano de obra como, por ejemplo, se aplican máquinas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se tiene que contratar a un personal que sepa manejar este tipo de máquinas, ¿ya? Se tiene que hacer eso. Entonces, la mano de obra aquí siempre es calificada. Por otro lado, se utilizan ya fertilizantes, pues ya que son artificiales, ¿no? Ya nada que ver con el guano, ni nada parecido a ello, ¿no? Ni las cáscaras de las frutas, nada. Aquí ya se utilizan fertilizantes que han sido, pues, industrialmente procesados. Ahora, esto ya requiere grandes inversiones, ¿ya? Y la mayoría de los productos, de los alimentos que se cultivan en esta agricultura, pues están orientados ya al campo de la industria e incluso de la exportación, ¿no? La agricultura extensiva ya está dirigida al mercado nacional, básicamente, ¿ya? Mientras que la agricultura intensiva ya se presta pues para las exportaciones especialmente, ¿ya? Bien, ahora la ganadería. La ganadería, muchachos, pues, no consiste en otra cosa que en la crianza y en la multiplicación de los animales. Criar y multiplicar animales. Ese es el ciclo natural de la ganadería, ¿ya? Esta ganadería tiene, pues, dos resultados, básicamente dos resultados, ¿no? Por un lado está la alimentación y por el otro lado está la vestimenta, ¿ya? Eh, de la vaca, pues puedes sacar el tema de su leche, sirve para la alimentación, ¿no? Ya, y su piel, bueno, una vez que lo asesinas, o su cuerpo sirve pues también para alimentación, la carne de la vaca sirve como alimento, y además también su piel sirve como cuero. Qué duda cabe también de las ovejas, su lana también sirve como para la vestimenta, ¿ya? Y la carne de la oveja también pues sirve como alimento. Ahora, en realidad pues nuestro país no, en este aspecto ya de la ganadería, no tanto con la agricultura, sino ya en el tema de la ganadería, pues no destaca mucho, ¿ya? El Perú no es necesariamente un país ganadero. Eso por algo muy concreto, y es que nuestro país tiene una geografía muy accidentada, ¿ya? La ganadería siempre necesita, pues, especialmente de territorios planos, ¿ya? De llanuras. Y como ustedes saben, pues, nuestro país más bien que ser un país plano es un país empinado, ¿no? Es un país marcado, influenciado por la cordillera de los Andes. Entonces, esa configuración de la geomorfología andina no permite el desarrollo de la ganadería pues a niveles como sí lo hace, por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina que tiene pues llanuras inmensas. Argentina es el primer exportador pues de carne de vaca pues del mundo. Así que en Argentina pues se come carne todos los días. Argentina es así. Por eso es que Argentina además, en vez de tomar algún refresco, todo, para ellos su refresco siempre es el vino. Como ustedes saben, el vino es muy, pero muy bueno para bajar, pues, el estómago después de comerse un rico, pues, no sé, un rico chuleta, cualquier tipo de carne. Lo más recomendable es tomarse una copita de vino. Entonces, allá, por ejemplo, en Argentina es así, ¿no?
se toma vino como si fuese refresco, ¿no? Y se come carne pues todos los días. Eh, pero en lo que sí destaca el Perú es en la crianza de camélidos, ya especialmente, pues, por ejemplo, las vicuñas, ¿no? En Pampa Galeras es una de las más importantes de toda Sudamérica, ¿no? La crianza de vicuñas. Y esta ganadería, al igual que la agricultura, pues se divide en dos. Una ganadería de tipo extensiva y una de tipo intensiva, ¿ya? La ganadería extensiva, ¿ya? La ganadería del pastoreo, ¿ya? Se pastorean ya animales que han sido adaptados especialmente a dicho territorio, ¿no? ¿Ya? Y además también, ¿eso por qué? Porque hay una dependencia absoluta del recurso vegetal de la naturaleza, de lo que provee la naturaleza. Las vacas, por ejemplo, es probable que ustedes hayan visto vacas aquí, ¿no? En Lima, ¿no? Pero ustedes saben que ese no es el hábitat natural de la vaca. Por un lado no le cae bien el clima, pero por sobre todo es que las vacas pues no encuentran su alimento natural, ¿no? Que en este caso pues son los pastos. Entonces a una persona le sale mucho más caro criar una vaca aquí en San Juan del Urigancho que criarlo pues en Huaraz, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Huaraz vas a encontrar alrededor de la ciudad pues amplios zonas de pastizales, ¿no? Donde tú puedes llevar tus animales y ahí pues estos encontrar su propio alimento en la misma naturaleza. Entonces, por lo general, la ganadería extensiva eh, pastorea animales que están adaptados a esa región, ¿ya? Y además también este tipo de pastoreo pues contribuye a mantener el equilibrio ecológico, ¿no? Porque inclusive las heces de los animales eh, les sirve como abono a las propias plantas para que estas cuando se juntan con las lluvias ya ayudan a que la tierra se vuelva a regenerar. Si es que no hay presencia de animales, no hay presencia de heces y por ende pues la propia tierra no se regenera. Entonces, los animales, ya la sola presencia de los animales es también una condición necesaria para el equilibrio ecológico de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, tiene una baja productividad este tipo de ganadería, ya sobre todo pues por los números de animales, ¿no? Salvo que sea pues un ganadero pues bien, ya ya casi pues millonario, ¿no? Para que tenga más de 1000 cabezas, ¿no? Ya sería increíble, ¿no? Pero por lo general, la, los animales de este pastoreo, de esta ganadería extensiva, pues no superan los 20, 30 o 50, pues, cabezas de animales, ¿no? Ahora, también hay poca participación humana, ¿ya? En realidad, pues inclusive esta forma de pastoreo puede ser desarrollada solo por una familia o por pocas familias, ¿no? Cosa distinta ocurre pues en la ganadería intensiva, que aquí ya la crianza no depende necesariamente del hábitat del animal, ni tampoco depende de la propia naturaleza, es decir, no depende de que haya pastos o no haya pastos, de que haya maíz o no haya maíz, no. Aquí ya todo se hace de manera artificial, inclusive las propias, en el caso pues de las gallinas, ya ni siquiera pues se cumple el ciclo natural, ¿no? De ese crecimiento y aparte de la incubación de sus huevos, no, ya todo se hace de forma artificial y ayudado especialmente pues por los focos de luz que aumentan la temperatura y a mayor temperatura pues el huevo se empieza a desarrollar de manera más acelerada, ¿no? Entonces, y aparte la alimentación de los pollos, de las gallinas, de estas, de estas industrias, ya están, obviamente esa alimentación está artificialmente repotenciada, ¿no? Eh, y además requiere de una alta, aquí la participación pues humana sí es
es regular, y ahí además necesita de instalaciones con alta tecnología, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, ¿no? De aquí de estas vacas, que mientras se van alimentando de un alimento ya repotenciado, ya no es el pasto común y corriente que pueden comer en los Andes, ya mientras van comiendo sus alimentos que están depositados en estos lugares, unas máquinas pues van extrayendo su leche, ¿no? Van extrayendo su leche, sí, siendo conducidos a través de estas tuberías. Entonces, la ganadería intensiva tiene pues requiere del uso pues de tecnologías. Precisamente esa misma tecnología es la que le produce mayor productividad, ¿ya? Aunque esta mayor productividad pues tiene que ver necesariamente con la contaminación ambiental. Precisamente para hablar con esta cuestión de la contaminación ambiental, ya para hacer un breve balance tanto de la ganadería como de la agricultura, debemos decir que ambos, tanto la intensiva como la extensiva, tanto en el caso de la agricultura como de la ganadería, generan pues severos daños a la naturaleza, ya generan eso. Las condiciones en cómo termina pues el agua de la ganadería, ¿no? Un agua pues totalmente ya totalmente contaminado, especialmente porque por la presencia de los famosos fertilizantes artificiales, ¿no? Estos insecticidas, ya que puede que sea productivo, que sea necesario para la mayor productividad de alimentos, es cierto, pero por otro lado, esa mayor productividad económica genera severos daños en el equilibrio ecológico de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estos químicos van impregnados en el agua y estas aguas pues vuelven a los ríos y así de esa manera pues van contaminando los ríos. Y esa agua de los ríos pues son ingeridos por estos animales, ya que al fin y al cabo pues terminan también contaminados. Y ahora, esa es una sucesión de contaminación, ¿no? Es decir, todo lo que el hombre hace aquí en el campo pasa por el río, luego llega al organismo de los animales y ahora esos animales son sacrificados y esa carne, ¿quién se lo come? Pues el propio ser humano. Es decir, el ser humano toma de su propia medicina, ¿no? Entonces, cada vez por eso la alimentación se va volviendo más vulnerable. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación en el campo, ya contaminación dejada precisamente por la ganadería, por la agricultura, está deteriorando pues las condiciones de los ríos, las condiciones de la tierra. Ya mucha tierra, precisamente por el constante uso de químicos, se vuelven infértiles, ¿no? De modo que también hay un impacto desde ese punto de vista, ¿ya? Y por último, vamos a culminar con esa tarea. Ya quiero que escriban 3 problemas del sector primario productivo, ya de nuestro país, es decir, 3 problemas que emergen tanto desde el campo de la agricultura, tanto desde el campo de la ganadería, y a partir de esos 3 problemas que ustedes mencionan, pues también presenten 3 propuestas que pueden dar solución a esos problemas que ustedes pues van a escribir, ¿ya? Dicho esto, y bueno, quedo sujeto a sus consultas, a sus consideraciones. Exacto, sí, perfecto, muy bien, Salma. De hecho, por ahí va el asunto, ¿no? Esa es una de las maneras de cómo se va impactando en la naturaleza, ¿no? Es uno de los problemas.